el pan de vida empieza con una semilla, tal como un pan natural que empieza con una semilla de grano que eventualmente se convierte en harina y terminamos haciendo plan. A mí me encanta hacer mis panes, el pan de masa madre y panes de cualquier otro tipo de pan. Y es toda una... Es un arte casi, no que yo soy un artista en esto, no me considero experta, pero el simplemente aprender el proceso es una maravilla de lo que la semilla hace, de lo que la harina hace, la levadura y todo pan empieza con una semilla y aún la palabra de Dios, nuestro pan de vida empieza con una semilla. El día de hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador, una parábola aparentemente muy sencilla, pero súper profunda, con tanto significado, tanta aplicación. Tiene un buen que no la estudiamos. Y para empezar, ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración donde tú utilizas cosas naturales, ejemplos naturales para expresar una verdad espiritual. Nuestro pastor tiene esta frase que él dice que todo principio natural tiene una verdad espiritual. Entonces, en cualquier cosa donde tú miras y pones atención, si es un principio, y cuando hablamos de principios es de que si esto es algo que aplica para todos, donde quiera, en cualquier lugar, es un principio de la vida, un principio bíblico. Si es un principio, va a tener un significado espiritual. Tú vas a poder entender algo espiritual detrás de este principio. Entonces, una parábola hace esto, utiliza ejemplos de la vida natural para enseñarnos verdades espirituales. Y las personas que tienen ojos que ven y oídos que oyen, ven que hay un significado más profundo solamente de lo que estamos hablando. Si tú eres padre y con hijos chiquitos, entre esposos, probablemente muchas veces has hablado en parábolas para que tus hijos no te entiendan, pero ustedes saben lo que están hablando. Y dicen así una frase que no tiene nada que ver, ¿verdad? Aparentemente, pero tú sabes que detrás de la frase que estás compartiendo hay un significado más profundo. Y eso es una parábola, que las personas que tienen oídos para oír, ojos para ver, entienden que hay un significado detrás de lo que se está presentando. ¿Okay? Entonces Jesús muchas veces hablaba en parábolas, pero las personas que estaban buscando, que estaban creyendo, las personas que tenían hambre, ellos podían percibir y recibían más de lo que solamente se mencionaba en la superficie. Entonces, para entender las parábolas, Jesús dice, necesitamos tener ojos que ven y oídos que oyen. Y en esta parábola del sembrador es una de las clásicas de Jesús. Es una parábola tan importante que se menciona en 3 de los 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta parábola, no todas las parábolas se mencionan en todos los evangelios, pero esta parábola se menciona en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Entonces vemos que Dios se encargó de enfatizar esta parábola porque nos muestra su importancia. También, una vez que entendemos el principio bíblico de este mensaje, podemos ver la aplicación de este principio en muchas áreas de nuestra vida. Y aún Jesús dijo que entender esta parábola es como que la base de entender todas las demás parábolas. En Marcos 4:13, Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Entonces, esta es como que base, ¿verdad? Es una de las básicas. Nos ayuda a entender mucho más eventualmente. Así que
Vamos a darle un repaso a lo que esta parábola nos muestra, y en el día de hoy, obviamente, el contexto, la aplicación es la palabra de Dios como semilla, nuestro pan de vida. Y también entender que, obviamente, en el tiempo en que se está mencionando esta parábola, las técnicas de labrar la tierra, las técnicas de sembrar, eran diferentes a lo que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora tenemos maquinaria, ahora tenemos otros métodos, pero en estos tiempos, cuando Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador, lo que se conoce históricamente es de que el sembrador agarraba una bolsa con semillas y esparcía las semillas, las esparcía tan lejos como podía, tan ampliamente como podía. Entonces no tenía la maquinaria que ahora se tiene para no desperdiciar tanta semilla, ¿verdad? Tenías que hacerlo manualmente y estabas limitado. Entonces es por eso, no es que el sembrador es irresponsable o malgastado y nada más avienta la semilla en el camino, en las piedras. No, simplemente esta era la técnica con la que se sembraba. Era esparcer la semilla lo más lejos que podías, abarcar lo más que podías, porque lo estás haciendo una vez más manualmente. Entonces, en esta parábola, Jesús nos explica eventualmente que la semilla es la palabra. Marcos 4:14 nos dice: el sembrador siembra la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. Lucas 8:11 dice: la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y la tierra en la que va a ser sembrada representa los diferentes corazones, las diferentes actitudes que tenemos cuando recibimos la palabra, cuando escuchamos la palabra. Entonces, esta parábola nos revela la condición de nuestro corazón al escuchar, porque de la manera en que tú escuchas refleja la condición de tu corazón al recibir la palabra. ¿Ok? Entonces, si no te sabes, si no conoces esta parábola, la voy a separar. No te la voy a contar así toda en seguido. Hay 4 tipos de tierra que se menciona en esta parábola, 4 tipos de actitudes, 4 tipos de corazones. En el primer tipo de tierra dice que el sembrador agarra la semilla, la esparce, y un tipo de semilla cae junto al camino. Y tú sabes que junto al camino es donde la tierra está más dura, ¿verdad? Porque todo el tiempo andas pisando, está bien compacta esa tierra, y entonces la semilla ni siquiera pudo ser sembrada. Inmediatamente vienen los pájaros y se la comen. ¿Ok? Entonces esa es la primera tipo de tierra, y representa un corazón cerrado, un corazón indiferente. Representa muchas veces el rechazar la semilla o no tenerle valor. En un evangelio dice que fue pisoteada. Entonces ahora sí te voy a leer los versículos de Jesús explicando esta primera tierra. Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces aquí un detalle bien importante que Mateo nos menciona es de que las personas, cuando no entiendes lo que estás escuchando, esa semilla va a ser robada inmediatamente. Y eso tiene sentido. Muchas veces tú escuchas por escuchar, pero si tú no entiendes, tú no puedes guardarte esta información. Marcos 4:15 dice: estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y Lucas es casi lo mismo. Dice: aquellos que a lo largo del camino son los que han oído,
pero después viene el diablo y la arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, ¿ok? Entonces, la primera tierra en la que la semilla cae es una tierra dura, una tierra donde la semilla no puede penetrar e inmediatamente es robada por el enemigo. Y nuestro mensaje aquí, ¿verdad? El día de hoy es protege la semilla. Protege la semilla. Muchas veces estás en la iglesia, estás escuchando la palabra o estás en tu casa, estás leyendo la palabra y solamente está pasando por tus ojos o por tus oídos, pero no le estás poniendo atención. ¿Sabes qué va a suceder con esa semilla? Va a ser robada instantáneamente. No va a producir. ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad de hacerlo. Y si no lo entiendes, peor tantito, ¿verdad? Entonces, la primera ni siquiera penetró, solamente cayó y rebotó, ¿verdad? Y los pájaros bien contentos vienen y la devoran. El segundo tipo de tierra que se menciona es en un pedregal, donde la semilla brota bien rápido, pero como no tiene raíz profunda, se seca con el sol. Y este tipo de tierra representa un corazón impulsivo, un corazón emocionalista, donde haces decisiones por emociones, pero al rato no duran y se desvanecen, o no hay un compromiso de perseverancia. Está sobre las rocas y dice que no tiene humedad, el sol la seca bien rápido, total que la quema por no tener raíces. Vamos a escuchar lo que Jesús explica acerca de este segundo tipo de tierra. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Este es Mateo 13, 20 y 21. Después Marcos 4, 16, 17. Y de igual manera, estos es en quien se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y Lucas 8:13 dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Ok? Entonces, esta segunda tierra nos dice, es un pedregal, hay muchas rocas y tú sabes que cuando plantas una semilla, dependiendo qué tan profunda tú la plantas, le va a costar mucho trabajo a la semilla germinar, pero al mismo tiempo va a tener la ventaja de que cuando crece raíces ya van a estar profundas. Si tú plantas una semilla muy a la superficie, va a salir bien rápido, pero al mismo tiempo las raíces no van a estar profundas. ¿Me entiendes? ¿Cuántos saben un poquito de jardinería? He estado haciéndole a la jardinera y mis manos pueden testificar porque a veces no uso mis guantes, pero me estoy dando unas divertidas, pura experimentación, ¿verdad? Ora por mis plantas porque quién sabe qué les suceda, pero estoy aprendiendo de jardinería. Le perdí temor al sol, al calor y ahí me tienes con la tierra y con plantas. Pero total que dependiendo qué tan profunda esté la semilla, en el Día de las Madres, cuando tuvimos nuestra fiesta de mujeres, regalamos una bolsita de semillas, pues sembré mis semillitas. En una semana ya habían germinado. Y yo bien emocionada, ¿verdad? Las puse al sol y se quemaron. No era pedregal, pero estaban muy delicadas, no estaban listas para estar en el sol. Total, pero en una semana ya habían germinado. Así como que, wow, porque dependiendo el nivel donde tú siembras. Entonces, este tipo de tierra, Jesús nos explica que muchas veces escuchamos la palabra
pero la escuchamos de manera emocional. La recibimos de manera emocional. Ahora, recibir la palabra con gozo, con alegría, no es malo, ¿ok? No tiene nada de malo. De hecho, hazlo, practícalo, es precioso. Pero no permitas que la emoción dicte lo que va a suceder con la palabra que recibiste. Muchas veces, estás tú creyendo por sanidad en tu cuerpo, y lees un versículo, ¿verdad? Dios ya te sanó. Gloria a Dios, te pones bien contento y le das gracias a Dios y lo crees, y pasa un mes y no ves nada. Y así como que, ¿qué pasó? Pero estabas bien contento el primer día, ¿acaso no? Yo me acuerdo en una ocasión, hace años, fui a un ultrasonido y me dijeron que tenía unos asuntos, así como que me preocupé mucho. Llegué a la casa, agarré la palabra, me tomé de las promesas de Dios, declaré que estaba sana y yo convencida que yo estoy sana. Como al mes vuelvo a ir al ultrasonido y me dicen, no, todavía tienes la situación. Y yo, pero dije, no, Dios, tú me prometiste que yo ya estaba sana. ¿Sabes qué? Me llevó como unos 15, 20 años cuando finalmente me dijeron, ya ese asunto ya pasó. Así como que, wow. Pero bien emocional al principio, ¿verdad? Gloria a Dios, ya me sanó. Pero la manifestación duró como unos 15, 20 años, ni me acuerdo cuánto. Así como que, wow, ok. Pero al menos está la prueba, ya la manifestación. Pero una emoción de gozo no te va a mantener por tantos años. Se requiere fe y se requiere consistencia y persistir aun cuando no ves el resultado. Eso es lo que te mantiene, la fe, no las emociones. Las emociones cambian. Las emociones a veces están arriba, a veces están abajo. Si tienes hambre, peor, ¿verdad? Si no has tomado el café, olvídalo. Entonces las emociones no pueden ser quien te sostenga, porque van a cambiar. Así que aquí estamos aprendiendo que muchas veces recibimos la palabra con gozo, y tristemente para los que hemos estado sirviendo aquí en la iglesia por un tiempo, podemos ver que esta situación sucede una y otra vez con gente. Vienen, están fieles por un ratito y son bien constantes y ya se quieren involucrar, ya quieren servir, y les decimos, tranquilo, ¿quieres servir en el ministerio? Quédate aquí por menos 3 meses, ¿verdad? Para checar tu consistencia. Y como en 3 semanas ya se desaparecieron y jamás los volvemos a ver, así como que, pero estaban bien seguros, bien emocionados. Y esto es triste, pero nos enseña que no debemos de basarnos en nuestras emociones con la palabra de Dios. Si estás contento al recibirla, qué padre, disfrútalo. Pero cuando la emoción cambia, la palabra permanece, ¿ok? No te alejes de la palabra. Después, el tercer tipo de tierra. El sembrador siembra la semilla y dice que un tipo de semilla cayó, más bien una parte de la semilla cayó en el tipo de tierra donde habían espinos y habían hierbas malas. Y entonces la semilla es sembrada, germina, pero cuando empieza a crecer, dice que los espinos y las malas hierbas ahogaron la buena planta que esta semilla produjo. Entonces, esta tierra es invadida por malas hierbas, por otras plantas, por otras raíces. ¿Y qué sucede? Que ahogan la productividad. Puede relacionarse con un corazón distraído, donde tienes muchas cosas en la mente, muchas cosas en el corazón. Y la palabra dice que cuando tenemos muchas cosas, ¿verdad? Y no nos hemos decidido qué es lo que verdaderamente quieres, entonces somos de doble ánimo. ¿Te ha pasado? Quieres esto, pero también quieres aquello. Quieres
servir a Dios, pero también quieres los domingos libres. Quieres obedecer la palabra, pero también quieres hacerlo a tu propia manera. Y así como que la palabra dice, tú no puedes ser doble ánimo, ¿ok? Porque la palabra que recibas va a terminar ahogada con los otros deseos. Vamos a escuchar lo que Jesús nos explica acerca de esta tierra. Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Okay? Algo aquí bien importante es de que Jesús dice el engaño de las riquezas, no las riquezas, no el que tú quieras tener provisión, eso no es lo malo, es el engaño de lo que el mundo te promete que no te puede dar, o de que las riquezas, tú piensas que si tengo esto, entonces ya la voy a hacer. No, es bueno tener, Dios quiere proveerte, pero Él dice que no nos dejemos engañar por promesas que el mundo, las riquezas no pueden cumplir. Después en Marcos 4, 18, 19, la misma explicación. Otros son aquellos que en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Aquí la palabra ni siquiera pudo producir, se volvió estéril, nula. Y Lucas 4, 8, 14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces a veces de plano no hay producción y a veces empieza a crecer un poquito de fruto, pero no madura. Entonces aquí vemos que Jesús nos está advirtiendo de que no pongamos prioridades más altas que la palabra de Dios. Porque esto no quiere decir que estamos rechazando la palabra de Dios. Queremos la palabra de Dios, pero también queremos aquello. Y muchas veces terminamos haciendo ídolos de las cosas, los deseos que tenemos, y muchas veces ni siquiera son deseos. También pudiera ser temores. ¿Y qué tal si eso? ¿Y qué tal si aquello? Y Dios nos dice, no, asegúrate de que tu prioridad es la palabra de Dios. Él dice, todo lo demás va a estar ahí por añadidura, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos, no tenemos que afanarnos con las cosas que queremos o dejarnos engañar con los deseos del mundo, con las mentiras de las riquezas. Leyendo ese versículo me acordé de lo que dice Salmo 27, los primeros 2 versículos. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que te levantes de madrugada y te acuestes tarde, que comas el pan de afanoso laboras. Estoy tan ocupado. Dice, porque Él da a su amado aún mientras duerme. O sea que si tú confías en el Señor, tú no tienes que afanarte en, es que necesito proteger a mi casa, necesito proteger a mis hijos, necesito proteger mi vida. Porque por más que hagas, tú no puedes proteger todo lo que tú quieres proteger, ¿verdad? Tú no puedes, estás limitado. Entonces, aunque pagues guardaespaldas y pongas cámaras, y algo puede suceder dentro de tu casa. Dios dice, sé libre del temor de que, ¿y qué tal si algo pasa? ¿Y qué tal? No, ¿sabes qué? Si tengo casa, gloria a Dios, el Señor proveó, Él la va a guardar. Lo que Dios provee, Él puede sostener, ¿ok? Y
y voy a descansar en Él. Nada de que, si dice que si, en vano vela la guardia. Imagínate, aún si tienes guardaespaldas, ¿qué tal si te da un ataque de corazón, verdad? ¿Te das cuenta cuán limitado estamos? Tú puedes tratar de cubrir todas las bases y estoy bien seguro, estoy protegido. No. Y me voy a parar bien temprano y voy a dormirme bien noche porque estoy bien ocupado trabajando, porque soy bien responsable y soy un adicto al trabajo y es por mis fuerzas. Y Dios dice, nada más te estás gastando la vida, ¿verdad? Estás afectando tu salud. Dice, porque el que confía en mí, aun cuando está dormido, yo cuido, yo le proveo, yo lo protejo. Gloria a Dios. Ahora, esto no quiere decir que no seas responsable. Esto no quiere decir que no trabajes. Esto no quiere decir que no veles por tu seguridad. ¿Me entiendes, verdad? Pero una cosa es poner tu afán en las cosas de este mundo por tus propias fuerzas o descansar en el Señor. Él es mi fuente, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi torre fuerte, ¿ok? Y entonces, cuando necesito hacer una decisión, ¿voy a la iglesia o me quedo, verdad, en la casa porque tengo mucho que hacer? Doble ánimo. No permitas que estas malas hierbas, estas espinas, ahoguen la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Buscamos la palabra de Dios, porque todo el tiempo vas a tener muchas cosas que hacer. Hay prioridades. Y Jesús nos dice, para que la semilla crezca, tú tienes que protegerla. Tú tienes que protegerla de que el enemigo no te la robe. Tú tienes que protegerla de que tenga raíces, de que no se queme bien rápido, porque solamente fue algo emocional. Y tú tienes que protegerla por la competencia que quiere llamar tu atención y quiere que te afanes con esto y que busques aquello y que te enfoques en esto. Dios dice, enfócate en la palabra de Dios. Y por último, tenemos la cuarta tierra, el cuarto tipo de tierra. Y esta es la buena tierra, la que produce fruto. Este representa un corazón receptivo. Es una persona que no solamente escucha, pero recibe y lo pone por práctica, produce y recibe la palabra como un tesoro. Recibe la palabra y la honra. No la recibes como que, la recibes como lo que es, la palabra de Dios. Muchas veces diríamos, ay, si Dios me hablara, ¿verdad? Imagínate que Dios te hable una palabra audible o que Jesús se te aparezca y te diga algo. Y pensamos que si eso sucedería, entonces sí escucharíamos, entonces sí obedeceríamos. Pero no reconocemos que tenemos la palabra de Dios enfrente de nuestras narices. Y es la palabra de Dios. Jesús explica de esta manera, Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Marcos 4:20. Y otros son aquellos que en el que se siembra la semilla en buena tierra, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y Lucas 8:15 es casi lo mismo, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Ok? Entonces aquí el enfoque está en recibirla, en aplicarla, pero también en confiar en el poder de la semilla. Una semilla es maravillosa, es algo, es una verdad natural, es un principio natural con una verdad espiritual. Piensa en esto, piensa en una semilla. ¿Alguna vez has plantado algo? Levanta tu mano si has plantado algo. Ok, creo que la mayoría.
Por aquí les falta ser más jardineros, ¿ok? Porque estos sí se han plantado. ¿Alguna vez has plantado algo y si no haces el experimento del frijolito, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando fuiste a la primaria que pusiste el frijolito en el algodón mojado y germina, ¿verdad? Y ves así como que, wow. Pero piensa en esto. Una semilla está casi muerta. Tiene que estar seca, tiene que estar separada de lo que reconocemos como vida y tiene que morir. Y al ser plantada, la palabra dice, nadie sabe cómo crece. Dice, pasan los días, nosotros nos levantamos, nos volvemos a dormir y no sabemos cómo. Pero la semilla tiene poder dentro de ella y rompe el cascarón, ¿verdad? Y empieza a salir vida de esa semilla. No solamente vida para arriba, la planta, raíces para abajo. Esto es un milagro. ¿Y qué es lo que necesita esta semilla? Una semilla tan pequeña que va a producir miles de frutos. Una semilla, piensa en una semilla de manzana, ¿ok? Una semilla de manzana puede producir un árbol que va a producir manzanas por décadas. Y cada manzana con semillas dentro. Y hay una multiplicación explosiva. Y lo único que necesita esta semilla para producir es agua. Es que sea regada. Es que sea regada la tierra y de la tierra y del agua saca sus nutrientes y después cuando la plantita ya va creciendo necesita agua y necesita la luz del sol. Esto la ciencia no te lo puede explicar. Te pueden decir qué es, te pueden decir que la fotosíntesis y que la luz del sol y que el nitrógeno, y te pueden decir lo que es, pero no te pueden decir cómo o por qué. Solamente Dios, esto es cosa de Dios. Y entonces recibimos nuestra semilla que es el pan de vida, con lo que nos va a sustentar. Y recibimos esta semilla y tenemos que protegerla. Protege la palabra que escuchas, protege la palabra que escuchas. Y algo que me encanta, que aprendí de nuestro pastor, es de que este principio no aplica para tu vida una vez y ya, ¿verdad? Fuiste tierra dura y lo siento, ahí la vemos, ¿verdad? No, sino que en todo momento, en cualquier área de tu vida, tú puedes ser todos tipos de tierra. Quizá eres buena tierra cuando tiene que ver con tus proverbios. Wow, estás siendo bien fiel para leer tus proverbios. Pero eres tierra, ¿verdad?, entre espinos cuando tiene que ver con involucrarte en la iglesia. O venir a la iglesia. O quizá eres buena tierra, estás leyendo tus proverbios y de plano eres mala tierra, no recibes, no escuchas, ni siquiera quieres saber cuando tiene que ver con ser generoso, dar tus diezmos, tus ofrendas, ¿verdad? En esa área la semilla cae y rebota, rebota. Entonces, en cualquier momento, todos podemos ser los 4 tipos de tierra, ¿ok? Entonces no estás sentenciado a que fuiste este tipo de tierra y ahí la vemos, ¿verdad? Ya te quedaste así. No, ¿sabes qué? Esto nos da mucha esperanza porque quiere decir que podemos cambiar. Podemos cambiar la actitud de nuestro corazón, podemos cambiar la manera en que escuchamos, podemos cambiar la manera, lo que hacemos con la palabra. Y entonces, de tierra dura, puedo convertirme en buena tierra simplemente con una actitud de mi corazón. Simplemente, ¿sabes qué? No, esta vez no voy a dejar que la palabra rebote, la voy a tomar y voy a ser hacedor de ella. ¿Y qué crees? La semilla tiene poder para transformar, para traer vida. Si eres tierra dura, que te digo, todos hemos sido tierra dura en algún tiempo. Me encanta que la palabra dice que ¿cómo se suaviza la tierra dura? Con agua. Que si estás medio chueco en el terreno,
la lluvia lo arregla todo. Déjame leerte estos versículos. Salmo 65, versículo 9 y 10 de la Nueva Traducción Viviente. Está alabando el salmista a Dios y dice: Dios, tú cuidas la tierra y la riegas y enriqueces y la haces fértil. ¿Ok? Entonces Dios, con su bondad, con su lluvia, enriquece la tierra y la hace fértil para producir. Dice: el río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Versículo 10: con lluvias empapas la tierra árada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Y esto me gustó. Dice: ablandas la tierra con aguaceros. O sea que muchas veces, si somos de tierra dura, prepárate porque ahí te viene un aguacero. Dios dice: oh no, necesitamos ablandar esa tierra. Y te viene un aguacero. Y entonces te suaviza, la verdad. Andabas, no le voy a hacer caso a la palabra de Dios, lo que dice la pastora, después. Y al rato te viene un aguacero y Dios, ¿verdad? Así como que, de repente la tierra ya se ablandó. Se me hizo así como que, wow. Dios dice: ablandas la tierra con aguaceros. O sea que toda tierra tiene esperanza. Toda tierra tiene esperanza. Y Dios la hace fértil y Dios es la que enriquece. Dios enriquece tu tierra, tu corazón, y lo hace fértil, porque toda semilla puede producir, debe de producir. Y si necesitas un poquito de ayuda, ¿verdad? Dios dice: yo te voy a ayudar. Y dice: y bendices sus abundantes cultivos. En Efesios 5:26 nos dice que Jesús dio su vida por la iglesia, dice, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí está como que necesitas utilizar tu imaginación. Acuérdate, estamos hablando de parábolas, analogías, ¿ok? Simbolismo. Entonces la semilla es la palabra de Dios, que la recibimos al escucharla y al ponerla por obra. Y después la palabra es el agua que riega la semilla. Entonces tienes semilla preciosa que Dios ha hablado a tu corazón, y lo que necesitas para que esta semilla germine y produzca es más palabra que riegue esta semilla. ¿Ok? Entonces, mientras más palabra recibes, los aguaceros vienen, ¿verdad? Más enriqueces tu corazón, más fértil se hace tu corazón. Y aun si hay áreas duras, se ablandan, se suavizan. Y entonces nos aseguramos de que somos buena tierra. Y recibimos la palabra, como la palabra dice, como que es palabra de Dios, ¿no? Así como que, ese proverbio ya lo he leído por no sé cuántos años. Y a veces perdemos el respeto, el honor por la palabra, porque estamos tan familiarizados. Y déjame leerte, 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: por eso también, este es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalonicenses: felicidades porque recibieron la palabra de la manera correcta. Dice: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios de parte de nosotros que les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, es importante que nosotros, que estamos ricos con la palabra de Dios, que la escuchamos constantemente, que la escuchamos diario en nuestro teléfono, que escuchas canciones con la palabra, que no perdamos el valor por la palabra, y que muchas veces nos detengamos y decir: espérate, eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. No son palabras solamente humanas, es la palabra de Dios. Y entonces la palabra
va a tener el poder de germinar y de producir fruto. Mateo 13:16, Jesús dice: pero dichosos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Cuán bendecidos somos? ¿Cuán bendecidos somos de poder sentarnos en una silla cómoda, con aire acondicionado, con sombra, con gente que está seguro, no tienes que estar cuidando la bolsa o protegiéndote, y recibir la palabra de Dios? Piensa en esto. Y no solamente recibir la palabra de Dios, tener ojos que ven y oídos que oyen. Y permitir que la palabra de Dios no solamente sean las palabras que salen de mi boca, con mi explicación, con mi personalidad, sino que dejes que lo que el Espíritu está hablando a tu corazón, que es diferente a lo que el Espíritu le está hablando a otra persona en su corazón. Cuán bienaventurados somos. Cuán bienaventurados somos de tener ojos que ven y oídos que oyen. Jesús dice: dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos sus oídos que oyen. Gloria a Dios que tenemos discernimiento espiritual, que aunque no lo entendemos todo, entendemos que Dios está hablando a nuestro corazón y habla a nuestro espíritu y alimenta nuestra fe. Y de alguna manera la palabra de Dios dice que está ungida y sana nuestros corazones y remueve cargas y destruye yugos. Y ni siquiera te diste cuenta cuándo, cómo. Y tenías este temor y de repente al estar imaginándote al sembrador y todo, te das cuenta que no tienes por qué tener este temor. Y al estar escuchando, Dios te muestra visión de lo que tu vida puede ser o de cómo una promesa puede manifestarse en tu vida. Y empiezas con la fe, con la visión, con la esperanza. Y al rato hay paz en tu corazón. Y al rato tienes ánimo y dices: puedo seguir un día más. Puedo continuar una semana más. Puedo seguir esperando. Puedo seguir creyendo. Dichosos los ojos que tienes, que pueden ver, y tus oídos que pueden escuchar. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y a veces te digo, tenemos que tomarnos un momento y en lugar de abrir nuestra Biblia luego, en lugar de prender el teléfono, tomarte una pausa y decir: Dios, gracias, que esto que voy a recibir es pan de vida. Es pan de vida. Es semilla poderosa. Es una semilla capaz de producir vida sobrenaturalmente en mi vida. Es una semilla que trae sanidad a mi cuerpo. Es una semilla que calma mi mente, que calma de los temores, que me consuela, que me conforta. Es una semilla que me fortalece para enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar el día de hoy. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando la recibimos como lo es, dice que actúa eficazmente en los creyentes. Esto es poderoso. Y entonces, ya que somos buena tierra, lo único que nos resta es ser pacientes. Es ser pacientes y dejar que la semilla haga lo que va a hacer. Producir una vida nueva, traer provisión, crear vida y aún más multiplicarse. Y entonces, no solamente protegimos la semilla que recibimos, pero ahora, porque la hemos cultivado, ahora tenemos una producción y ahora tengo fruto que otras personas pueden beneficiarse de ello. ¿Te das cuenta que un árbol produce fruto y el árbol no come del fruto? Así como que, wow. Un árbol come los nutrientes de la tierra, come fertilizantes si le pones, ¿verdad? Come de la luz del sol, del agua, pero un árbol no come de su propio fruto. Y nuestra responsabilidad como
buena tierra es recibir la semilla, ser pacientes, dejarla que haga lo que haga, regarla con la palabra de Dios, produce fruto en nuestras vidas y al rato tenemos fruto. Y ese fruto es para que otros se beneficien, es para que otros conozcan de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es para que prueben a Dios a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro testimonio. Y al rato no solamente tenemos fruto para ofrecer a las personas, pero ese fruto tiene semillas que van a ser plantadas en otros corazones. Entonces no solamente protegemos la semilla, pero tenemos que ahora también compartir el fruto, compartir la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? No es tu responsabilidad buscar a la persona correcta a la que le vas a compartir el mensaje. No es tu responsabilidad asegurarte que es el tiempo perfecto. Sé como el sembrador, siembra la semilla, ¿verdad? Esparce la semilla lo más lejos que puedas, lo más amplio que puedas, y donde caiga, no es tu responsabilidad donde cae la semilla. El chiste es seguir esparciéndola. A veces va a caer en tierra dura, a veces va a caer en tierra de rocas, a veces con espinos y a veces va a caer en buena tierra. No es nuestra responsabilidad buscar la buena tierra y poner ahí la semilla. Nuestra responsabilidad es esparcer la semilla de las buenas nuevas, esparcer la semilla de la vida de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Dios es el que da el crecimiento. Y a veces gente que es mala tierra, tierra dura, te van a sorprender cuando al rato son un huerto de fruto, ¿verdad? Y tú dices, ¿cuándo sucedió? No lo sabes, pero tú sembraste, otro regó y Dios da el crecimiento. Y a veces la gente que tú dices, este seguro me va a escuchar y se va a convertir, son los que te sorprenden y para nada, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos juzgar corazones, no podemos sentenciar a la gente. Nuestra posición es sembrar, 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 sembrar y sembrar. Y Dios se encarga de enriquecer la tierra y de suavizarla y de que la semilla produzca, reconociendo que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y gloria a Dios por aquellas personas que sembraron en nuestras vidas una y otra y otra y otra vez cuando éramos tierra dura y cuando la semilla solamente rebotaba, ¿verdad? Pero otros vinieron y volvieron a sembrar y después vinieron los aguaceros y se suavizó nuestro terreno y ahora, gloria a Dios, aquí nos ves los domingos en la iglesia, ¿ok? Entonces, protege la semilla. Cada vez que escuches la palabra, cada vez que la leas, cada vez que la oras, que la personalizas, que lo visualizas, protégela, asegúrate que el enemigo no se la va a robar, asegúrate que no va a ser quemada por las emociones, no va a ser ahogada por las espinas, pero va a producir fruto en nuestras vidas, 30, 60 y 100 por uno. Y al rato tenemos semilla para compartir.